Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta semana 5 estamos trabajando en las estrategias argumentativas. Con Jonathan ya han visto la importancia de conocer el uso y la aplicación de las estrategias para poder dar solidez, contundencia y sobre todo poder persuadir en nuestro ensayo académico de opinión. ¿De acuerdo? Ahora, en esta semana estamos viendo una de las estrategias, que es la estrategia por definición. ¿De acuerdo? Entonces, en esta sesión práctica voy a ejemplificar en un caso concreto este uso que espero con este caso poder orientarlos, que es justamente el caso o el tema del impuesto a la riqueza, que es un tema polémico, que ya traté en un video anterior de la semana 4 y este caso del impuesto a la riqueza lo utilicé para orientarlos en la elaboración de la primera parte del proyecto del ensayo, que es el tema delimitado, las posturas contrarias y los argumentos. ¿Sí? Entonces, los que no han visto todavía ese video, los invito a visualizarlo para que pueda haber una hilación, ¿sí? Puedan comprender mejor el caso y la estrategia que voy a ejemplificar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, una vez que vean, pueden también ver este video para poder ampliar el caso que estamos viendo. ¿Sí? Bien, entonces continuemos. Para poder llegar al caso concreto, vamos a ver el material brevemente, unos ejemplos de aplicación. Ustedes pueden ver, por ejemplo, en el índice, ustedes hacen clic, ¿no es cierto?, en el argumento con uso de definición como estrategia, y los lleva a la página en donde hay una parte teórica muy importante para los que quieran profundizar, ¿no? Y está el caso famoso de la bebé Teresa, ¿no? Que ya les comentó Jonathan, y en este caso, que es un caso polémico, ¿no? Sobre todo en la cuestión de la eutanasia o el derecho a morir, cómo se utiliza la estrategia por definición para poder discutir y comprender este caso, ¿no? ¿De acuerdo? Yo les invito a leer, los que no han leído, porque acá se explica muy bien cómo se utiliza la estrategia por definición. Pero veamos otro ejemplo, que está en la página 49, y se habla sobre esta postura, ¿no? ¿Deberían modificarse las actuales leyes laborales referidas a la protección de la mujer peruana? Es una pregunta polémica y acá se propone una razón del por qué se debería modificar esta ley de protección laboral de la mujer peruana. ¿Y cuál sería una razón? Es porque esa ley promueve la violencia de género. Si yo tengo mi razón que dice que esa ley promueve la violencia de género, la propia naturaleza del argumento me está exigiendo que yo defina a qué me refiero con violencia, ¿sí? Entonces vemos acá un pequeño esquema de cómo se está viendo este concepto bajo dos posturas diferentes, una postura conservadora y una postura sociológica. En la postura conservadora se plantea que la violencia de género sería una agresión física, psicológica y sexual. Pero desde el punto de vista sociológico se habla de que es una forma de sometimiento físico, psicológico, sexual, social y simbólico. Y bajo la postura conservadora se llega a esta definición. La violencia de género es toda agresión física, emocional o psicológica justificada en el género de la agredida. Bajo el punto de vista sociológico, la violencia de género es toda expresión que establece formas de sumisión entre un sector dominante justificadas en el género dominado. ¿Se dan cuenta? Entonces depende desde qué postura, desde qué dimensión yo estoy elaborando mi conceptualización, mi definición. Entonces, con esto conecto un poco con la clase de teoría. ¿Por qué razón?
porque ya han visto que hay 3 razones importantes por las cuales aplicar la estrategia por definición. Una de esas razones es que la estrategia por definición me permite establecer los límites del concepto, ¿no? ¿Cuáles son las fronteras del concepto? Porque no hay una sola definición de las palabras, de los conceptos, ni siquiera en el diccionario. Hay diferentes definiciones que van cambiando en el tiempo, ¿no? Nuevamente, lectura crítica, lugar de enunciación, desde dónde estoy definiendo. Entonces, esa es una razón. La segunda razón de por cuál aplicar la estrategia por definición es que yo al aplicar una estrategia por definición estoy dando a conocer mi postura, estoy revelando mi posición con respecto al concepto. Y por ejemplo, si yo digo que la violencia de género simplemente es agresión física, psicológica y sexual, estoy asumiendo, aunque no lo quiera, una postura conservadora. Pero si yo digo que además de ello es también una forma de sometimiento social y simbólica, entonces estoy asumiendo una postura más sociológica o más abierta, ¿no? ¿De acuerdo? Y la tercera razón, aparte de que permite establecer los límites del concepto, revela mi posición, es que me brinda una mayor solidez y fundamentación a mi ensayo, a mi postura. ¿De acuerdo? Entonces, es la importancia de la estrategia. Estamos viendo acá la manera como se está estructurando la estrategia por definición. Y acá está en el esquema, que los invito a revisar y a leer con paciencia, ¿sí? Si la postura es, deberían modificarse las actuales leyes laborales referidas a la protección de la mujer peruana. El argumento 1, la razón sería, en lugar de proteger los intereses de las mujeres, naturalizan la violencia de género. Naturalizan la violencia. Ahí está mi porqué. Esa es mi razón. ¿Sí? Ahora, hago un paréntesis acá. Chicos, yo les recomiendo que para aplicar una estrategia de definición o cualquier estrategia, ustedes diferencien, distinguen bien la postura de la razón. ¿Sí? Porque estoy viendo en algunos casos, o en varios, que en la postura ya hay una razón ya. ¿Sí? A ver, les voy a mostrar 2 ejemplos del mismo archivo, que espero que estos ejemplos les sirvan para tratar de diferenciar la razón de la postura. A ver, vamos a ver. Acá, por ejemplo, ¿no? En este tema se habla de que es recomendable la educación básica a distancia en las zonas rurales del Perú a pesar de la interconexión y la interculturalidad que existe. Ahora, en la postura dice, al existir interculturalidad en nuestro país no sería recomendable aplicar la educación básica a distancia. Bien, si se dan cuenta, en esta postura ya hay una razón, que es la interculturalidad. Porque la postura simplemente debería ser, ¿no?, que la educación a distancia en las zonas rurales no es recomendable aplicarla, ¿no? O la educación a distancia no debería aplicarse en las zonas rurales del Perú. Nada más. Pero ya decir, al existir interculturalidad, eso de interculturalidad ya está proponiendo una razón. Por eso yo les recomiendo que distingan. La razón podría ser, ¿no? La educación a distancia no debería aplicarse porque, o por una cuestión de interculturalidad. Y luego ya empiezas a definir qué cosa es interculturalidad. ¿Sí? Hay que distinguir, porque acá justamente se podría aplicar una estrategia por definición. Ahora, en este también, ¿no? Acá la postura es, se debería separar a los estudiantes de secundaria según su rendimiento académico por curso. Y acá dice, sí, porque es una manera de potenciar a los estudiantes en los cursos en los que tienen facilidad. Bueno, vemos nuevamente que acá también hay una postura. Digo, en la postura hay una razón. ¿Por qué?
una manera de potenciar. Eso podría ser una razón. La postura simplemente debería ser, en la educación secundaria no se debería separar a los estudiantes por rendimiento académico, ¿no? O los estudiantes que tengan rendimiento académico elevado deberían ser separados, ¿no? Pero decir que potencia es una manera de potenciar ya es una razón. Hay que distinguir para poder elaborar nuestras razones. Las razones son diferentes a las posturas, ¿sí? Bien, entonces volvamos al material, ¿sí? Ya. Entonces, vemos acá que en la cuestión de las leyes laborales, ¿no? Se planteó esta razón de la violencia de género. En el respaldo 1 se recomienda definir a qué te refieres con violencia de género, poner entre paréntesis el autor, ¿no? Que promueve esa definición. Y por ejemplo, acá habla de que la violencia de género es toda expresión que establece forma de sumisión entre un sector dominante justificadas en el género dominado. Bien, ahora, ¿qué hacen los otros dos respaldos? Simplemente están ejemplificando, ¿no? Esa definición, ¿no? Porque ejemplifican con la ley esta ley, ¿no? 27.360, la otra ley también. En el respaldo 2 habla de la ley sector agrario no tradicional, que reduce todos los derechos y beneficios laborales de la mujer. Esta es una forma de sometimiento, una forma de sumisión. La otra ley de los trabajadores del hogar no contempla ningún soporte legal para asegurar actos de acoso y violencia sobre esta población, lo que no permitió la reducción de casos de este tipo. Es otra forma de sumisión, ¿se dan cuenta? Estas dos leyes son como casos o ejemplos que están sustentando esta definición. ¿De acuerdo? Yo les invito a leer este caso, que es muy bueno también para poder tener una referencia. También hay otro que ya ustedes lo pueden ver por su cuenta, sobre la revisión de testimonios en el estudio del conflicto armado interno. ¿De acuerdo? Y acá se propone una definición de memoria colectiva. ¿Sí? Vean cómo se está articulando, ¿no? Cómo se está utilizando el ejemplo. Ahora, aparte de que este ejemplo sobre la revisión de testimonios en el estudio del conflicto armado, está el esquema de la definición, ¿no? De la estrategia por definición, pero también está ya la redacción, ¿sí? Para que vean cómo la postura, argumento y la definición se está elaborando su redacción, ya en texto, ¿sí? Acá está toda la redacción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien. Entonces veamos el ejemplo que yo les propongo. ¿De acuerdo? Ya. A ver, entonces, este era el caso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los que han visto el video. Ya, el tema es la legitimidad de un impuesto a la riqueza de forma temporal durante la crisis del COVID-19. Es un tema polémico, ¿sí? Ahora, la postura propia que estamos trabajando es que el impuesto a la riqueza de forma temporal es legítimo durante la crisis del COVID-19. Y acá están las razones, 1, 2, 3. También te dan la postura contraria, sus razones, ¿sí? Yo les he enviado por correo para que lo puedan ver con más paciencia, ¿sí? Pero vamos a trabajar una de las razones, esta de acá, que el impuesto a la riqueza de forma temporal es legítimo porque lo avala el derecho internacional. ¿Cómo yo podría aplicar en este caso la estrategia por definición? Veamos. Bien, entonces, la postura propia es: el impuesto a la riqueza de forma temporal es legítimo durante la crisis del COVID-19. Esa es la postura. Si se dan cuenta, acá yo no estoy brindando ninguna razón. Simplemente estoy sentando una posición con respecto a una pregunta que podría ser si se debería implementar el impuesto a la riqueza, ¿no? Durante la crisis del COVID-19. Recuerden que para
haya razones, uno debe preguntarse, ¿no? ¿Por qué tienes esa postura? ¿Por qué dices que el impuesto a la riqueza debe ser implementado durante la crisis, ¿no? Al igual de los temas que ustedes están proponiendo, ¿no? ¿Por qué dices que la educación a distancia no debería implementarse en las zonas rurales? ¿Por qué? Por una cuestión de interculturalidad, ¿no? Esa podría ser una razón, ¿no? Al igual que sus otros temas también, ¿no? De los videojuegos o de los temas de el fútbol, ¿no? O los otros temas que están tratando, ¿sí? Pregúntese por qué. En la postura no le recomiendo que pongan razón. Ya hay que distinguir bien esas cuestiones, sobre todo ahora, ¿no? Ahora, entonces, una razón. ¿Por qué dices que se debería implementar el impuesto a la riqueza? Mi razón ahí está. El impuesto a la riqueza, de forma temporal, es legítimo porque lo avala el derecho internacional. Acá está una razón. Porque lo avala el derecho internacional. Ahora, yo podría utilizar una estrategia por definición y justamente desarrollando el concepto de derecho internacional, porque hemos visto que los conceptos no tienen una única definición, sino depende de la perspectiva, del tiempo, de la historia. Por lo tanto, yo en mi respaldo 1 hemos dicho que en la estrategia por definición, en el esquema, ya les recomendamos que el respaldo 1 sea la definición del concepto, ¿no? Entonces, si este es mi concepto, derecho internacional, ¿no es cierto? Yo en el respaldo 1 lo defino, ¿sí? Propongo una definición de ese concepto. ¿De acuerdo? Acá está mi definición. Y bueno, también recomendamos que si van a sacar la definición de alguna institución, de un autor, y es literal, entre comillas, por favor, o si la parafrasean, también ya entre paréntesis la referencia al autor, ¿sí? De la fuente. En el respaldo 2 y 3, lo que conviene es de qué manera esta definición me está aportando a la argumentación en el caso concreto del tema que estoy proponiendo, ¿no? Entonces, el respaldo 2 dice, en el contexto de la crisis social por el COVID-19, el Estado debe asumir su responsabilidad. Si se dan cuenta, estoy jalando la definición. Acá estoy diciendo que el Estado debe asumir su responsabilidad frente a la extrema desigualdad ante los servicios de salud. Esta cuestión de la responsabilidad es justamente parte de la definición que propone el derecho internacional, ¿no? Cuando el Estado, justamente en esta crisis, debe asumir su responsabilidad. Entonces estoy definiendo y estoy en el respaldo 2, estoy incluyendo en nuestro caso concreto que esa definición tiene conexión, se está articulando con la definición. Si el derecho dice que el Estado debe asumir responsabilidades, yo en el respaldo 2 digo, en esta situación justamente se está aplicando esa definición. Y en el respaldo 3 ya finalmente termino el círculo, ¿no? Porque ya me voy justamente al tema específico. El impuesto a la riqueza es una manera eficaz para que el Estado asuma su responsabilidad frente a la desigualdad que evidencia la crisis de la pandemia. ¿De acuerdo? Se dan cuenta de esa articulación, ya que debe existir entre definición y respaldo. ¿Sí? Bien, entonces, espero pues muchachos que si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro, en nuestra sesión del jueves vengan pues con esas inquietudes, que es bien saludable, ¿no? Revisen por favor entonces el material del curso, los ejemplos, que eso le va a servir más para seguir profundizando, pero eso sí, una cosa es la teoría, otra cosa es la explicación, el modelo, pero ustedes, y eso les recomiendo con bastante énfasis, si bien es cierto no voy a dejar tarea, porque tienen el proyecto, que es el día jueves tienen que subir su proyecto,
Lo que sí les recomiendo para que asimilen el aprendizaje es que ustedes, sobre su mismo proyecto que están avanzando, elaboren una estrategia por definición, así como les estoy proponiendo, ya en un esquema. Ya tema, postura, razón, que es el concepto, y luego ya en los respaldos definan y apliquen ya el caso de la estrategia por definición. Porque de esa manera van a poder asimilar lo que estamos enseñando. Y además porque les va a servir, están avanzando con su proyecto. Y la estrategia por definición es casi que entra de cajón, siempre se necesita en todo texto argumentativo. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos en la semana 5, bueno, esta semana, y ya nos conectamos, ¿sí? Cuídense.